Eh, ya. Bueno, ya les había, anterior clase les había indicado más o menos, de acuerdo al cuestionario que hemos ido avanzando, eh, sobre algunos puntos directamente, los números de la contratos, especialmente son tres. Les había indicado cuando en el objeto del contrato faltan los requisitos señalados por la ley. El contrato puede ser dejado sin efecto bajo la figura de nulidad, ¿no? Entonces, por favor, lo que yo les voy a pedir, les había dado tres, el 33, 34, el 32, 33 y 34, para que lo analicen y podamos un poquito, tal vez, ¿no? Eh, analizar y un poquito debatir, ¿no? Sobre estos tres puntos. Y por favor, como se había indicado, solamente era analizar. No sé si alguno de ustedes, colegas, por favor, ya podemos empezar por ese lado, ¿no? Por ese aspecto. Hola, hola. Hola. No sé si hay algún colega que haya analizado, como ya les había indicado en la anterior clase. ¿Mm? Estamos hablando del artículo 549. Hola. No hay ningún voluntario. ¿Se escucha bien el audio? Eh, hola, Buenas noches, doctor. Sí, Vilma Centeno ¿cómo quisiera está? poder dar mi opinión ¿Cómo está, colega? respecto a lo, muy bien, con respecto acerca Ya, de la nulidad o anulabilidad de los contratos. ¿Puedo empezar, doctor? ya, de la nulidad. ¿Cómo está? Sí, Buenas a noches, ver, ¿de cuándo doctor. era el objeto del contrato? Buenas noches, Buenas colega. noches, colega, buenas noches. Bueno, Ya, entonces un poquito nos enfocaremos en esa cuestión de cuándo se presenta la nulidad, ¿no? Y también después ya nos sí. hablarán de eso. Le Para escucho, empezar, colega, le escucho. ya. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que la nulidad de los contratos es imprescriptible, es decir, se puede plantear en cualquier tiempo, siempre que tenga la forma adecuada entre la jurisdicción correspondiente. Y un contrato, ¿por qué razones es nulo o por qué razones es anulable? Hay una gran confusión por lo general entre estos dos términos cuando estamos en el ejercicio de la profesión. Entonces, debemos tomar en cuenta que el contrato es anulable o puede ser anulable por defecto de alguno de los puntos que incluso pueden ser subsanados después y puede darse validación al contrato, pero es nulo de pleno derecho cuando falta alguno de los elementos esenciales para la conformación o el perfeccionamiento del contrato, como ser el consentimiento. Cuando cuando el contrato ha sido realizado por efectos de coacción, fuerza, intimidación o engaño o dolo, entonces existe ausencia total del consentimiento pleno y voluntario y es una de las mayores causales de nulidad de los contratos. Asimismo, por falta de la capacidad de las personas o de los contratantes. En este caso, muchas veces hemos visto que existen personas que tienen alguna dificultad en cuanto a su entendimiento o comprensión, pero no cuentan con la debida acreditación o certificación de su estado de incapacidad. Por lo tanto, son vulnerables o son susceptibles de contraer este tipo de contratos aún cuando uno de los contratantes conoce su estado, pero en nuestra legislación tenemos que entender que todas las personas tenemos capacidad hasta que existe una certificación que diga lo contrario, ¿no es cierto? Yo he visto en la realidad muchos contratos que han sido suscritos y han sido anulados precisamente por esta condición, que posterior a la realización del contrato, aún incluso si el contrato se ha cumplido por las partes, este, después se impugna en la vía civil el tema de que era sido declarado interdicto, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta este punto exacto, que lo he visto mucho. Las sentencias que declaran la interdicción de las personas deben establecer la fecha de inicio de la interdicción, porque de lo contrario se tomará en cuenta la fecha de la sentencia. Es decir, el perito que realiza la pericia del análisis de la personalidad o las capacidades de los contratantes deberá determinar con suma precisión la fecha en la que inició su incapacidad,
algunas incapacidades son ab inicio, es decir, al momento del nacimiento, o algunas son adquiridas por algún accidente o alguna otra circunstancia. Entonces, este elemento es esencial y completamente indispensable para determinar la validez o no del contrato. Asimismo, otra de las causales de nulidad del contrato es el objeto. Cuando el contrato no tiene un objeto o un propósito o una causa lícita, también son contratos nulos. Existen contratos aquellos, por ejemplo, cuando se pacta, he visto incluso un contrato que se pacta de una donación, ¿no es cierto? Que se va a donar cierto órgano de la persona o se va a realizar ciertas acciones que no están por ley permitidas por ser de causa ilícita. También estos contratos son nulos de pleno derecho, es decir, no nacen en la vida jurídica, no pueden ser discutidos ante una jurisdicción. En cambio, otros contratos como ser el tema de los intereses, sabemos que en nuestra legislación civil existen los intereses legales, existen los intereses penales o los intereses convencionales. Sabemos que los intereses convencionales pueden pactarse hasta un máximo del 3% entre personas, y los intereses penales, se establezcan o no, pueden ser determinados hasta un 6%, esto sobre el capital. Pero por los usos y las costumbres mismas de nuestra sociedad, muchas veces se pactan en algunos contratos un monto mayor. Entonces, este contrato incluso podría ser anulable desde algún punto de vista, o en su defecto podría ser considerado un delito, que es el delito de la usura. En todo caso, si se oponen su cumplimiento en la vida judicial, estos contratos, el juez deberá hacer la reducción automática de la, del interés pactado hasta el interés legal conveniente. Creo que esto es lo que he podido entender, lo que he podido comprender de la tarea que nos han asignado, doctor. Si quisiera alguna aclaración de mi intervención, escucho. Muchas Sí, gracias. más bien a usted, colega, por su punto de vista. Creo que es bien claro, ¿no? La doctora, nuestra colega, ha podido más o menos darse el enfoque de acuerdo a lo que está establecido en el Código Civil, ¿no? En el artículo 554, en el cual explica claramente los casos de anulabilidad del contrato y cuándo son anulables. Y efectivamente, si no hay mutuo consentimiento en un contrato, carece directamente, ¿no? Carece directamente de algo, de un sustento legal o de alguna base. Y sí o sí, en todo contrato tiene que haber, ¿no?, el consentimiento de las partes. Y es por eso de que si analizamos y enfocamos, uno también de los puntuales aquí hay que puntualizar en el aspecto de que cuando tiene que primar la buena fe, entonces vean que el Código Civil también, teniendo ya tantos años, tiene una esencia exactamente que está, mm, esas expectativas directamente dentro de la seguridad jurídica está establecido. Claro que ahora un poco tal vez adecuar algunas figuras legales, algunos artículos que ya les había explicado que tal vez lo están haciendo en el órgano en el órgano legislativo. Y hay que esperar, ¿no?, que que pueda enriquecerse lo que es nuestro Código Civil y que sí, para lo que tiene sus buenas, está adecuado ah, para que directamente esté dentro de nuestro ordenamiento jurídico para realizar todo acto, ¿no? Y es menester nomás que efectivamente, como le digo, la buena fe también tiene que primar principalmente. Y si uno obra de mala fe, entonces eso qué significa, que ya es un causal. Entonces, como la colega ha explicado efectivamente un poquito más, efectivamente, es lo que más se da en los contratos que realmente están ventilados en los estados judiciales, ¿no?, pidiendo la anulabilidad de contratos. Y creo que, no creo equivocarme, la mayoría de los colegas ya han debido llevar por lo menos un proceso, ¿no? Desde este punto de vista de buscando la nulidad de contratos que realmente muchas veces lo hacen con dolo, ¿no? Pues, y además con esa violencia. Entonces, prácticamente eh, se pone en práctica esa situación y que se ve en el diario vivir directamente, que la sociedad tiene que experimentar, ¿no? Y
los profesionales abogados, bueno, viendo los contratos que se han firmado, muchos elaboran, muchas veces lo elaboran, la mayoría diríamos los profesionales abogados. Ya, ya les dije, hay de toda forma hoy en día tinterillos, hay personas, hasta procuradores, que se prestan a hacer esas cosas, incluso sin autorización de los mismos profesionales abogados, y a veces se hacen el documento, claro, ojo, sin autorización muchas veces del abogado, no, no, y ahí es donde se incurre, se puede ver, apreciar esa situación. Entonces, ya una vez de que se pone en conocimiento cuando esto efectivamente no se ha llevado, todo no se ha llevado como corresponde, todos los pasos, y que se ha actuado tal como establece directamente el artículo 554, ¿no? Que directamente tiene que ver sí o sí un consentimiento, no tiene que ver dolo, ni tampoco esa violencia o ese error. Sí o sí tiene que primarse la buena fe, tiene que primarse. Y de esa forma, ¿no? Se van llevando a plasmar ya los actos, hechos y negocios jurídicos que conllevan cuando ya para poder dar la fe, ¿no? Ante el notario de fe pública. Entonces, es por eso que estoy tocando un poquito de que muchas veces los notarios de fe pública, cuando llevan contratos, llevan directamente ya documentos privados de acuerdos en donde se ve y se puede establecer de que no están cumpliendo esos requisitos. Se puede ver la mala fe de muchas veces, el dolo, la violencia, y que no hay ese consentimiento también de una de las partes. Si no está siendo forzado, está siendo inducido, se puede apreciar. Entonces el notario tiene que captar eso, tiene que, ya se había indicado, hasta a veces tiene que estar, hasta tiene que llevar mm, vale el término, eh, hasta de servir de psicólogo, a poder detectar hasta alguna cuestión, palabra o la mirada de los ojos y hasta cómo reacciona en el momento dado cuando se les dice aquí han venido el notario, bueno, ¿qué servicio notarial? Bueno, ¿qué van a firmar? Se va a leer por si acaso. Dice usted, señor, ha venido para prestar dinero para tanto de monto sobre su inmueble o sobre su vehículo, o bien está vendiendo su casa. Entonces, ahí se nota de que ya hay una apreciación de que incluso un documento que lo han hecho, no, que han llegado a hacerlo hasta sin abogado muchas veces, un documento privado que uno que es conocedor de esas cosas se presta para poder decir, bueno, queriendo sorprender la buena fe de la otra parte. Y que sí, ocurre en muchos casos, porque muchas veces si el notario no se puede percatar esa situación, hasta pueden decir de que el notario me hacía prestado porque no ha explicado, no, pues no ha dejado nada para que pueda leer, especialmente, ¿no? Por decir, una compra-venta, el comprador, y un préstamo de dinero y otros aspectos. Entonces, realmente el que tiene que tomar, y efectivamente tomar todas las medidas, cuando muchas veces van donde al notario le dicen, ¿qué requisitos son para la venta? Quiero comprar. Entonces tiene que ir pues a averiguar usted si tiene gravamen, hipoteca o alguna restricción. Vaya, saquen derechos reales de información, si puede que si quiere comprar o bien en un antídoto, que saque pues el folio real en línea. Entonces ahí es donde va a poder apreciar, y si va donde un abogado, el abogado lo primero también que le va a decir eso, vaya directamente esto. Pero ¿qué ocurre? Vaya, y esto es documental que solo voy a revisar de los abogados. Pero muchas veces los usuarios, la población directo se van a la notaría y dicen, por favor, me han mandado acá, me han dicho que no lo puedo hacer, muchas cosas, que tiene que hacer el minuto, que tiene que hacer esto, lo otro, que es así, no. Usted tiene que consultar un profesional abogado, él le va a orientar bien. Solamente el notario puede decir, bueno, estas cosas, qué requisitos se necesita para poder el notario realizar ese acto. Y bueno, vaya, porque más de eso, el que solo va
ver con más detalle, más minucioso, es el profesional abogado. Entonces muchos tienen, ya se tienen que concurrir una valla. Y efectivamente, traigan los requisitos, pero piensan que ya van y bueno, con eso más un poquito, sí, muy bien. Y otros dicen, bueno, he ido de un abogado, me ha dicho que esto tengo que llevar y bueno, es así. Si le dijo el abogado, pues lo que corresponde. Entonces hay que orientar. Pero si el notario no toma ese tipo directamente, el principio de notoriedad, a preguntar una cosa, decirle, bueno, a qué servicio quiere que se le haga mediante el... Entonces el notario tiene que percatarse de todos los aspectos, hasta como digo, hasta ser psicólogo. Y ahí se puede ver en esos contratos que traen muchas veces a la notaría de época, que muchos están pues con cuestiones de mala fe, hay violencia, dolo, no hay consentimiento, porque la reacción, pero no, porque muchas veces no saben leer muchos usuarios que concurren, por eso les pregunto, ¿sabe leer? ¿Sabe escribir? ¿Sabe lo que está queriendo hacer? Por si acaso esto indica, pero no, pues no es así. Entonces vayan a solucionar, pero ¿cómo que aquí ya? A veces por ser el notario muy cuidadoso, los usuarios, realmente, el que quiere beneficiar, el que quiere sorprender y está actuando de mala fe, se molesta. Más bien, la otra agradece, dice muchas gracias por orientar. A mí me han indicado que esto, pero este es mi primo, es mi hijo, o bien es un amigo, una amiga, o es bueno, una persona de me ha dicho que era para otro asunto, pero usted me está indicando que indica eso. Yo no sé leer. Entonces, bueno, con más razón, como no saben leer, tráigase los dos testigos. Por ese lado se va también. Entonces, para evitar, incluso ya, si es que ya han llegado, han sido, ¿qué va a pasar? Tienen que nomás seguir pues, la nulidad del contrato, de esos documentos. No les queda otra, pero el notario también fue un error de, siempre mediante la cultura de la paz. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar y decir, bueno, pues siempre todo es voluntario ante el notario de fe pública. Entonces, al ver esa situación, dice, bueno, tal vez ha habido, vayan a solucionar, tal vez no ha habido un buen entendimiento, vuelvan a ir donde el colega abogado, si les orienta, no nos orienta, vayan entonces de un colega, desde mi perspectiva, estos documentos tienen que ser de esta forma, por favor, yo veo algunas cuestiones que no se adecuan a la norma. Entonces, ya concurre. Después vuelven o ya ni vuelve donde la notaría. O sea, porque claro, para eso está, pero si el notario agarra sus órdenes, nada, señor, mete como está, directamente hasta vulnerando muchos derechos y no de acuerdo a la norma, no, pues entonces posteriormente van a decir, por lo menos, por favor, señor notario, tenía que haberlo leído. Muchos notarios pueden decir, bueno, pero teníamos un colega abogado, es el que lo ha hecho el documento, este contrato, incluso un documento. Aquí está bien, sé de que se está hablando que un 5% se está cobrando de interés. Eso ya sabemos que es un delito de usura. Entonces son aspectos que a veces, como les digo, no siempre los abogados los realizan. Otras personas quieren aprovechar eso o desconocen de la norma, le meten ya tal vez por seguir formatos de años atrás y que le meten con esos errores. O bien tal vez estaba bien y le meten, pero por ejemplo, y donde se ve más es la usura de muchos documentos. También se ve de que directamente los, eh, los precios se maneja, incluso no están saneados todavía, no tienen el derecho propio, pero igual ya les están vendiendo. Decir, pero no, aquí yo tengo, vivo, pues ahí vas a estar y hasta no. Entonces hay que, sí, exigir documentos de respaldo. Entonces, y evitar de que el notario que tiene que evitar revisarlo y es más, para que no se llegue pues ya en ese momento pues, explicar, no corresponde, suficiente. Entonces ya las partes recurrirán a lo harán, no lo harán ya, pero el notario ha dado la alerta ya. De hecho, no, eso no procede.
por esto, por esto. Pero ¿cómo me dijo que no, no procede? Ahora, y evidentemente, cuando por algún motivo se le da a un notario, por algún motivo, tal vez un error de buena fe, yo digo. Entonces puede hasta eso decir, señor notario, usted mire, no se ha fijado esto, pero que solo elaborar nosotros, ahí hay esa situación. Pero debe fijarse, mire, aquí esa situación me está diciendo, tengo que hacer un proceso judicial de anulabilidad, no queda más, ¿no? Claro que como se dice, lo bueno es que en estos casos, prescriptibilidad de las, de la, eso es la ventaja, ¿no? Es la ventaja. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos ver nosotros? La impresión de la acción de nulidad, pero la anulabilidad sí. Vemos que son dos figuras, la nulidad no prescribe, pero la anulabilidad puede. Y ahí dice que prescribe también en varios casos. ¿Ven? Dos figuras que realmente se manejan, la nulidad y la anulabilidad. Pues con ese enfoque podemos analizar de lo donde más se presenta, esas son las cuestiones de anulabilidad. Lo que más se ve, queriendo siempre falta alguno de los requisitos exigidos. Entonces vemos de que está relacionado. Por eso a mí me cuestiona con el servicio notarial. Como digo, el Código Civil es lo que se aplica, está concatenado con la ley del notariado en varios casos. Claro que hay un decreto. Doctor, una pregunta, ahorita que está explicando bien este tema de la anulabilidad. ¿Mm? Yo quería consultar algo. Eh, Lamentablemente, al menos no sé si sea en el resto del país, pero acá en Santa Cruz, ha habido una ola de corrupción en derechos reales, por ejemplo, a partir del 2017 hasta el 2021. Han aparecido muchas inscripciones de cancelaciones o de inscripciones de hipoteca que son documentos falsos, ¿no? Porque uno ha pedido la certificación en el asiento que se inscribe en derechos reales en el alodial, todos conocemos que en los asientos se detallan el número de instrumento público, la fecha y la notaría donde han sido otorgados, documento con el cual es base para inscribir una hipoteca o para cancelarla de forma voluntaria. En este caso particularmente yo he tenido más de un caso de derechos reales acá en Santa Cruz, en los cuales aparece la descripción de una Ya. notaría, el número de instrumento y demás cosas, doctor. Pero yendo a ¿Mm? la notaría, me emite una certificación de que en la notaría no cursa ese tipo de documentos. Entonces yo tengo que ¿Mm? acudir tanto a la vía penal como a la vía civil. Mi pregunta es, ¿el notario tiene alguna obligación exigida por norma de constituirse en querellante o de iniciar algún proceso penal a sabiendas de que existe una aparente inscripción en derechos reales en los cuales figura su nombre, o sea, del notario actual, la dirección, su número de documento, incluso su sello y su firma falsificados? Por norma, ¿tiene el notario la obligación de constituirse o de iniciar un proceso penal o está a que lo hagan las partes? Aquí en Santa Cruz lo estoy haciendo yo con el cliente, porque el notario no nos ha colaborado en absolutamente nada. Ni siquiera ha ido a declarar como testigo en el proceso penal que tengo instalado contra derechos reales. Esa era mi duda. Gracias. Ya. Bueno, en ese aspecto, podríamos enfocar, si han utilizado un documento público, han inscrito su derecho propietario. Bueno, especialmente hablemos de 20, 30, 40 años, bueno, tan fácil, tan sencillo era falsificar. Directamente, eso ha llevado de que, como no ha habido, tampoco hoy día no hay el cruce todavía de información con derechos reales. Entonces, uno agarra, va a verificar a la notaría, supuestamente no existe. O si no, tal vez ese mismo número, ese mismo número está con otro tipo de acto hecho en negocio jurídico. Y no son los que han intervenido, han tenido ese momento el interés legal, nada que ver con ese documento. Ahora, efectivamente, eh, el notario certifica porque donde sí, el notario es cuando hace la acción directa, es cuando viene con un documento a la notaría. Dicen, por favor, yo necesito eh, una fotocopia o un duplicado o segundo traslado. Entonces el notario ve sus archivos,
ve que no está en las matrices, no está ese número, o si está otro, o está con otro nombre y otro negocio jurídico. Entonces, si se está agarrando, entonces el notario tiene que hacer la acción directa. Agarrar, decir, muy bien, usted me acompaña porque está agarrando un documento público que es de mi autoría y no está en los archivos. Y aquí está mi firma, mi sello, todo. Ahora, en casos de que supuestamente, bueno, el van, eh, es más, van a averiguar quién tiene que iniciar efectivamente, el notario tiene que certificar, tiene que hacer todo lo que no corresponde. Ahora, hay muchos casos que sí, el notario también puede adherirse, como también puede ser testigo de cargo, ¿no? Y puede en esos aspectos coadyuvar, pero depende de la figura cómo se presente. Pero sí, el notario con las certificaciones queda porque también que yo creo que ninguno de los notarios se ha debido salvar por la cuestión de que le han hecho ya, le han debido falsificar un documento público. Entonces, sí, podría coadyuvar, tendría que coadyuvar, ya sea de una u otra forma. Pero ahora, cuando es más, vienen a la notaría con el documento, ya no le, el notario tiene que actuar con acción directa. Ese rato, nada, me acompaña a la FELCC y listo. Ya él agarra, como corresponde, tiene que indicar que le entrega el documento, de dónde, ya investiga, investiga. Entonces, como ha habido mucho documento que se ha falsificado, a través hace 20, 25 años. Oye, por eso mismo que están tomando todas esas instituciones, están tomando y están tomando todas las medidas del caso, derechos reales, hasta también, bueno, el mismo eh, para hacer el servicio notarial, implementando hasta este momento el sin plumas, antes ya con la cuestión de, ¿no? Que está conectado con el CEGIF y tomando esas previsiones. Pero ahora, como le digo, depende del notario que pueda coadyuvar de una u otra forma. Ahora también, si quiere adherirse, se puede adherir también, ¿no? Depende también de la situación, la figura, cómo se presente. Pero si el mismo notario dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Dice, porque más de eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, más que coadyuvar, ¿no? Coadyuvar. Pero la acción directa, cuando ya vienen a la notaría, no, ya en el notario inmediatamente procede por la acción directa. Y de los otros aspectos, pues hay que ver la figura, en qué situaciones, cómo han obtenido el documento, tienen que, bueno, ahí ya tiene que ver cómo han sido engañados, sorprendidos. O sea, los que han sido sorprendidos son, pues, efectivamente, que estaban manejando el documento pensando que todo estaba legal. Entonces ellos tienen que decir, ¿quién les han proporcionado? Tienen que llegar a eso, investigar. Bueno, eso ya es una cuestión, claro, absolutamente con un abogado profesional, ¿no? Llegando por ese aspecto. Entonces, pues, se ve de todo un poco, pero sí, el notario tiene que coadyuvar en ese aspecto, ya sea de una u otra forma, siendo testigo o, como les digo, la acción directa también en algunos casos el notario se adhiere, se adhiere. Y también depende de que le den curso de una y otra forma, ¿no? Porque muchas veces quiere de una forma, pues lo rechaza. Entonces dice, no, usted, bueno, siempre depende de las autoridades, ¿no? Como también lo ven para que puedan ellos tomar, intervenir o efectivamente el notario tiene que cuidar eso, tiene que cuidar y por eso les digo, vuelvo a reiterar, los notarios hay momentos que tienen que intervenir en una u otra forma, tienen que intervenir porque son sus documentos. Ahora, son sus documentos que le han falsificado a él. Pero si son de esos archivos de los anteriores notarios, no, pues eso ya es más complicado, más complicado. Pero si está el notario en ejercicio, está cumpliendo esa función, pues puede hacerlo de una u otra forma, sí, ya les vuelvo a decir, puede ser como testigo, puede ser directamente adherirse o la acción directa.
pero si es el que ha sido afectado, tiene que estar. De una u otra forma, tiene que estar. Pero si al notario te dígame, bueno, esto que aquí, que allá, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Por qué no coadyuva? ¿Hasta qué punto, no? Ya depende, por eso digo, depende de eso de que cada notario también se preocupe en ese aspecto. Ya depende de cada uno. Claro que sí, son sus sí, es que vuelvo a reiterar, si están de sus documentos, están obrando, están falsificando, están haciendo uso, ¿no? De ese instrumento, entonces tiene que ver todas esas vías. Pero de una u otra forma, el notario tiene que coadyuvar, tiene que colaborar. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno. Doctor, muchas gracias por la aclaración. mm, ah, Como en Santa Cruz, bueno, me estaba indicando, hay muchos aspectos que a veces, eh, pero bueno, más bien a ellos les conviene a los notarios saber, decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Claro que puede ser que quite tiempo, lo que quiera, gastos, pero tiene que hacer de una u otra forma. Ahí está. Ya. Entonces, hemos tocado ese punto, era para que un poquito, ¿no? Porque está relacionado al servicio notarial. Y ahora vamos a, ya el cuestionario hemos visto, y los demás asuntos, de acuerdo al cuestionario que tenemos, vamos a tocar tal vez en el contrato de venta, el vendedor asume con respeto, estamos al 35. Para acá, bueno, ya sabemos que son, la acción de nulidad es imprescriptible, ya se lo había tocado, hemos tocado. Ahí directamente es donde se obra de mala, ya directamente se está obrando nada más y nada menos, ya mm, está delinquiendo, ¿no? En otras palabras. Y podemos ver de que se está obrando también con ilicitud de la causa, o por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato. ¿Eh? Por eso mismo no prescribe. Ahí está la ventaja, ahí está lo favorable. Ya. Entonces vamos a tocar ahora con respecto en el contrato de venta del vendedor que asume con respecto al comprador, ¿qué obligaciones? Las obligaciones son entregar la cosa vendida, responsabilidad por evicción, responsabilidad por saneamiento o vicios de la cosa de entregar a títulos o documentos relativos a la propiedad. De eso se cumple un 90%, podríamos decir. Fíjese que en la minuta, en los documentos, se coloca estos requisitos, estos aspectos, esa esencia que tiene ese documento. Pero muchas veces no lo realizan, pese a que los abogados dicen, bueno, van a cumplir. Sí, los que están interviniendo. Los notarios indican igual, van a cumplir, están haciendo seguro que lo están haciendo. Sí, 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 pero en la práctica no lo hacen así. No hacen, no están entregando el inmueble, la cosa no están entregando en ese momento, ¿no? Sino de aquí a meses que, bueno, muy internamente ellos no habían allegado, pero en el documento indica otra cosa. Entonces, hacen otras promesas. Entonces ya, por el momento dado, vuelven, van a las notarías, miren, no ha cumplido, ahora qué hago. Pero no que su documento, pero no es que era así, para eso necesitaba, para hacer este tipo de trámite, necesitaba este tipo para hacer el aspecto hasta de préstamos, ¿no? Que ante los bancos y otras instituciones. De esa forma, yo he querido, pero no es mi compadre, es un amigo que yo quería hacer el favor, todo, pero no se ha cumplido, no se ha cumplido. Claro que en los documentos dicen, sí, está todo, esa de evicción y saneamiento. ¿Cuántas veces? Cuando venden, después que, claro, dicen, no, no, pero había faltado esto, esta situación, no había estado bien, el- había tenido estos problemas el inmueble o el vehículo, pero usted me ha dicho, no, pero tiene que arreglar aquí. Dice, no, es que ya está, ya recibió el dinero, ya ha habido directamente ese negocio jurídico, ya no.
se tienen que, y muchos inician procesos, dice, pero con otro documento que tal vez han tomado sus previsiones, pero muchas veces sí, no lo hacen, son insuficientes. No, no te digo, si ya te lo voy a arreglar, no te preocupes, cualquier cosa así. De esa forma actúan, pero en la práctica no, no es así. Cuando se les exige que se cumpla eso, dicen, pero es saneamiento, la evicción, no. ¿Eh? Entonces tienen que iniciar inmediatamente una acción legal. ¿Cuándo se perfecciona el contrato de venta de cosas o derechos futuros? Las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos, excepto los casos prohibidos por ley. Si el objeto de la venta es una cosa futura o de un derecho futuro, la adquisición de la propiedad o el derecho tiene lugar cuando una u otra llega a tener existencia, a menos que el comprador haya asumido el riesgo y las partes, un ratito, ya, ya estamos, ya. Doctor, una preguntita más, por favor, con respecto a las obligaciones del vendedor. De las Cuando hay una partes, ¿no? minuta, sí, cuando hay, Un ratito hayan concluido un contrato aleatorio, la venta es nula si la cosa o el derecho no llega a existir. Sí, ahora sí le escucho. Le escucho, le escucho. doctor, una preguntita con respecto a las obligaciones del vendedor, evidentemente, aparte de entregar la cosa y demás especificaciones, cuando se hace una minuta de transferencia, por ejemplo, de una propiedad y para el momento de firmar el protocolo notarial después de que ya se haya pagado el impuesto de la transferencia, se haya obtenido el plano y el catastro, si el vendedor no quiere volver a firmar el protocolo notarial, necesariamente necesitan una orden judicial para que lo puedan protocolizar. Esa duda tengo porque no me ha tocado hacer un caso de eso todavía. Gracias. Efectivamente, no hay de qué, colega. Efectivamente, colega. Si es que no se ha llegado, ya han agarrado, lo han firmado la minuta, han pagado el impuesto de transferencia, lo llevaron ante la notaría y la notaría, bueno, dice, ¿dónde está el vendedor? Va a llegar y no llega. Entonces, has recibido hasta vez el dinero, todo el dinero, o ya casi todo, o parte, ¿no? Entonces, sí o sí, no queda otra que hacer un proceso judicial ante los estrados, no queda otra. Por la vía notarial, ahí terminó. Pero hay muchos casos, como les digo, bueno, la cuestión del reconocimiento de firmas, ¿no? La certificación de firmas, eso, que en muchos casos algunos toman su previsión, agarras el reconocimiento de firmas, vendedor y comprador de la minuta. En otros casos también poder. Entonces, toman sus previsiones, porque hoy en día todos desconfían de todos, tanto vendedores como compradores, porque es así. Y hay tantas, con las experiencias que han pasado tal vez o de otras personas, como también el notario ha habido tomar las previsiones porque también ve que ese tipo se actúan de esa forma, ¿no? Los que van a que se les presta el servicio notarial. Pero sí o sí tiene que ser mediante la vía judicial. Sí, ahora, vuelvo a reiterar, hubiera un poder, hubiera una certificación de firmas de súbditos, eso por ese lado se va. Pero si no hay esas cosas, sí o sí tiene que ser la vía judicial. Ya. Como les estaba comentando entonces, en el aspecto, ¿no? Y haber concluido el contrato aleatorio, ¿qué ocurre? Efectivamente, si no se entrega, si no existe a futuro, si no existe, imagínense esa promesa, bueno, que muchas veces dicen, bueno, vamos a entregar el inmueble o el vehículo, y hasta a veces son sorprendidos, hasta muestran el inmueble, se dan modos, pero cuando llega el tiempo, dice, bueno, ahora ya entrégame físicamente o entrégame bien los documentos. No hay, no existe. Entonces, eso se ve muy seguido, se ve muy seguido. Y también hasta se ha podido establecer de que que ha abundado mucho en los inmuebles, en las directamente en preventa, que con sus cláusulas también muchas veces abusivas, que
Pagaba uno lo que estaba estipulado en el contrato y posteriormente, ¿qué ocurría? Les hacían subir los montos. Es más, que hay cláusulas que, bueno, que realmente no era favorable a los que estaban adquiriendo ese inmueble, especialmente, ¿no? No, de vehículos no hablaremos mucho, pero de los inmuebles. Entonces, eso también, sí, tiene que uno tomar las previsiones que la ley amerita. Ya. Ahora vamos a entrar esto que se ha puesto en práctica, pero que también, ¿no? Los notarios toman a veces también sus previsiones, y por ende los abogados. ¿En qué término el vendedor puede ejercer su derecho al rescate en la modalidad de venta con pacto de rescate? El término para el rescate no puede exceder a 1 año en la venta de bienes muebles y a 2 años en la venta de bienes inmuebles. Si las partes establecen un término mayor, este se reduce al legal. Que claro que el notario lo tiene que protocolizar, ¿no? Directamente ese documento. Pero tomando todas las previsiones, que sea un inmueble que esté bien establecido, que tenga el derecho propietario y que las partes van a, si son dos o tres, tienen que todos también participar o estar en ese acto hecho y negocio jurídico, que viendo de que están tomando esa responsabilidad todos, esa obligación, porque si se van a prestar dinero sobre un inmueble, sí, que se cumpla todos los requisitos establecidos. Muchas veces firma, de los tres firma uno o dos, no, no se ha cumplido directamente esos contratos como corresponde su esencia. Ya está, anulabilidad puede ocurrir. Es más, hasta puede llevar a la nulidad, incluyendo de que directamente han actuado de mala fe esos dos propietarios, causando daño, gastos y perjuicios originalmente, y además tienen que eh, ver la forma hasta que se pague intereses y una y otra cosa. Y si se da el enfoque, como les vuelvo a indicar, sí, si uno agarra, dice 1 año en la venta de bienes muebles, de vehículos hablaremos, y 2 años en la venta de bienes inmuebles, ¿no? Que en servicio notarial con referencia a esta figura se ve poco, porque el notario exige más documentación más idónea. Y realmente de que sí, no hay que cumplir de acuerdo al establecido, lo que indica el artículo 642 del Código Civil. Yo sí, pero en la práctica, como vuelvo siempre ese término de reiterar, me van a escuchar muy poco. Y si lo hacen, pero tienen que tomar sus medidas, sus previsiones del caso. Muchos agarran, lo hacen reconocimiento de firmas y a la vez los hacen, a los convocan a ambos. Dicen, no, pero ya he firmado, yo como estoy directamente dando el dinero, y si no los no, pues, hace 1 año muebles y 2 años sin inmuebles, bueno, pues yo agarro e inmediatamente inscribo para mí, a nombre de mi propiedad, se adjudica. Directamente ya entraría, ¿no? Pero para evitar, porque ha creado muchos problemas. No se hace con reconocimiento de firmas, y eso mismo lo produce. Igual tienen que estar presentes ambos, sean dos, tres o los intervinientes. De esa forma, cada notario tiene que prever, tiene que es responsabilidad de cada uno de ellos. Una persona puede donar todos sus bienes a otra. La donación puede comprender todos los bienes del donante,
si éste se deshereda el usufructo de ellos, se salvan los derechos de los herederos forzosos y de los acreedores. Que se ha estilado mucho, ¿no? De esto del usufructo, que muchas veces los papás compran para los hijos, para los nietos. Y ahí es donde entran en una clase de usufructuar hasta que cumplan la mayoría de edad. Pero sí, pueden usufructuar, pero ya a la usufructuar de andar en alquiler, en anticrético, pero ya no vender, ¿no? Ya no disponer de esa forma. Entonces, y hay momentos cuando ya son mayores de edad, hay muchos que dicen hasta mi muerte te coloca, voy a disfrutar el usufructo que quiere, pero después ven que la necesidad de que ya, dicen, necesitan para, ya son, ya han cumplido la mayoría de edad, ya tienen 25, 30 años, necesitan, tal vez por algún factor, entonces quieren seguir lo mismo, los que están usufructando, los que han comprado sus padres o los abuelos, en muchos casos, o los hermanos para los hermanos, etcétera. Ya dicen, bueno, pues vamos a levantar, pues lo levantan, de acuerdo, para que así disponga ya totalmente para quienes han comprado ese bien inmueble. Entonces hay cada figura, pero sí o sí no pueden ya, una vez que han comprado, pero ya con ese derecho usufructo, sí o sí se tienen que respetar esos derechos. Bien claro, lo indica el Código Civil en el 657. Vamos acá. Una donación puede ser revocada por ingratitud, cuando el donatario ha cometido contra el donante uno de los hechos previstos en los casos del 1 al 3 del artículo 1009 del Código Civil. ¿Y qué indica el 1009 del Código Civil? Que vamos a tocar. El 1 y el 3 indica. ¿Quién fuere condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al del cujur, a su cónyuge, ascendientes o descendientes, o uno o cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos? Esta indignidad comprende también al cómplice. ¿Y qué indica el 3, inciso 3? ¿Quién había acusado al de Cujus, a su cónyuge, ascendiente o descendencia, o a uno, cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos de un delito grave que podía costarles la libertad o la vida, y la acusación es declarada calumniosa, o bien ha testimoniado contra dichas personas imputadas de ese delito y en su testimonio ha sido declarado falso en juicio penal? Los dos causales, para que directamente por ingratitud. Y es bien claro esos dos puntos. Dado muerte, imagínense, en el punto 1. Y en el otro directamente es con el falso, declarado en falso, un falso testimonio, afectando a la familia, o sea, buscando algún fin. Es como muchos, ¿qué pasa? Que muchos quieren en vida la aceptación de herencia dice, no, yo, la herencia pide. Y no hay pues en vida la herencia, no hay. Eso directamente se decían cuando fallecen. Recién se puede proceder para poder solicitar, poder pedir directamente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vuelvo a indicarles dos incisos muy claros. Y como lo estaba diciendo, muchos piden en vida. Hay herencia, ¿no? Muchos padres que van ante las notarías preguntan, a sus abogados preguntan, ay, eso no, es cuando recién falleció. Ahora, quiere dar como anticipo de legítima es otra cosa, ¿no? Pero herencia ya, pero el anticipo ya, porque los papás dicen, lo haremos en vida. Haremos, pero no como el señor Teo, no piden, no, a mí me corresponde mi herencia, me tienen que dar. No así. Eso es la voluntad de los padres, de querer dar a sus hijos hasta con un testamento, a fallecimientos, deciden declararse, pero en vida que estar pidiendo no corresponde para los papás.
Si quiere hacerlo con su propia voluntad, bueno, pues el anticipo de legítima procede. Y dirá, les daremos en vida para que no peleen. Les corresponde a cada uno, les daremos y así nos evitamos problemas porque los padres deducen, dicen, nos va a pasar, fallecemos y se van a, no, se van a llegar a hasta matar, como dicen, ¿no? A veces por esto. Y eso trae, pues, lo que era unida a una familia, trae a la desunión, trae a la desunión. Entonces, de una y otra forma, sí, sí, es muy importante ver esos aspectos. Imagínense si uno está donando y todavía tiene que estar viendo esas situaciones, queriendo dar muerte, otro aspecto más a cualquiera de los familiares y también haciendo un falso testimonio, no, no corresponde. Es, la ley es muy sabia en estos aspectos. Continuaremos. ¿Qué es un contrato de transacción? Vamos a tocar los artículos, pero vamos a tener 945, 947 y el 952. La transacción es un contrato por el cual mediante concesiones recíprocas se dirimen derechos de cualquier clase para allá, clase para que se cumplan o reconozcan ya para poner término a litigios comenzados o por comenzar, siempre que no esté prohibida por ley. Además, se sobreentiende que la transición está restringida a la cosa o objeto materia de ella, por, por generales que sean sus términos. Se puede transigir sobre el interés civil que resulta en un delito. Es anulable la transacción sobre un pleito ya decidido por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Cuando la parte favorecida por esta y que pidió la anulación no hubiese tenido conocimiento de la sentencia y si el fallo ignorado por las partes puedan todavía admitir algún recurso, la tradición es válida. Bueno, eso últimamente ya se ha estirado incluso desde el punto de vista del Código Civil y de nuestras normas que coadyuvan en ese aspecto, es más ir por la vía civil, más propiamente hablando. Ya se han instalado juzgados conciliadores, incluso también ya, donde primero ven todos estos aspectos, ¿no? Si se cumple o no se cumple, si se puede llegar o no se puede llegar. Es más, antes que salga la sentencia se puede llegar a todo, a cualquier acuerdo, pero ya una vez que ya ha sido la sentencia y ya ha sido ejecutoriada, ya cosa juzgada, ya es más complicado, ya es. Entonces hay que ver incluso si realmente se abre alguna brecha, pero no, ya una vez ejecutoriado, ya no. Ahora, por la ¿Qué? vía penal también sabemos perfectamente, Ah, no, eh, espérate en sabemos la academia. perfecta, por la Sí. vía penal es más drástico, no se puede, ¿no? Muchas veces no, ya es más, si de por parte está el Ministerio Público, como es en el Estado, por más razón, son imprescriptibles. Esos hay delitos que realmente incluso cuando el Estado ha sido perjudicado en un u otro aspecto. Y sí o sí, ahí está la representación, ¿no? Que es el Ministerio Público. Y es más complicado las cosas. Ahora, cuando son directamente, hay procesos penales directamente ya entre particulares, donde el Estado no interviene, pero depende, ¿no? También pero hay tal vez de orden privado, ¿no? Que sí se llega a conciliar, pero cuando ya va, cuando directamente han sido ya delitos de orden público, ya no se puede. Al menos, bueno, buscan, ¿no? Buscan ya, agarran, buscan de que sea menos la pena, ¿no? Que sea menos. Pero en civil sí se puede todavía un poco más amplio en ese aspecto. Se puede entre las personas directamente particulares
generalmente son los que están llevando este tipo de procesos, ¿no? De una u otra forma que han sido dañados, ¿no? Su patrimonio. Entonces ya incurre en esos aspectos. Entonces, sí, el contrato transaccional, hasta en cuestiones familiares, que ahora ya se llama el acuerdo regulador, un acuerdo transaccional que te puede abrir, pues, que todavía, ¿no? Sí, hay figuras y aspectos donde se puede, ¿ya? Cuando el contrato de mandato se perfecciona. El contrato se perfecciona por la aceptación del mandatario. Su aceptación puede ser solo tácita y resultar de cierre de hechos, excepto si se trata de actos de mera conservación y urgencia. Hola, hola, mucha bulla, estoy escuchando. Ya, ahora sí, por favor. Entonces, el contrato se perfecciona. ¿Eso qué significa? Si hay un mandatario, es donde estamos hablando, se tácita, tiene que sí o sí cumplirse. Y si es un mandato directamente para poder hacer un acto hecho en negocio jurídico de una compra-venta, hasta puede ser de un préstamo de dinero, o puede ser para algunos también, pero sí tiene que cumplirse tal como está establecido. Y en muchos casos, hola, perdón, ya. Entonces, con el sindicato, tiene que sí o sí, el mandato se perfecciona cuando ya el mandato ha sido así, como le indico, ¿no? Se cumple fielmente lo que el mandatario dado para que el mandatario para que se cumpla. Ya vamos a tocar en el contrato de mandato. El mandatario tiene las siguientes obligaciones. El mandatario está obligado a cumplir el mandato mientras corre a su cargo. En caso contrario, debe resarcir el daño. Asimismo, está obligado a continuar a la muerte del mandante la gestión comenzada si hay peligro en la demora. Ejercer el mandato con la diligencia de un buen padre de familia. En caso de que el mandato sea gratuito, la responsabilidad por la culpa en que incurra será apreciada con menos rigor. El mandatario que ha excedido los límites de su mandato es responsable ante los terceros con quienes contrató, si no les dio conocimiento bastante de sus poderes o si contrajo obligaciones personalmente. El mandatario está obligado a informar sobre su actuación al mandante y hacerle conocer las circunstancias sobrevenidas que puedan determinar la modificación del mandato, así mismo rendir cuentas al mandante y abonarle todo cuanto haya recibido a causa del mandato, aun cuando lo que haya recibido no se debiera al mandato. El mandatario puede designar un sustituto si la naturaleza del mandato lo permite o si no le está prohibido, responde por la gestión del sustituto. Ya, en este punto hablamos de los artículos 814, 815, 816, 817, 8 del mandato. Efectivamente, el conferente, el que está dando el mandato, le da para poder actuar a su nombre, cumplir, desde para cualquier acto y negocio jurídico. Entonces tiene como ley, y muchas veces, Juan Víctor, si no me equivoco, creo que su audio está abierto, por favor, está prendido, por favor, por favor, colega. Entonces, como les estaba indicando, en esto de los mandatos es bien delicado. Se estilaba hace años, por ejemplo, cuando tenían el poder especial amplio y suficiente. Eso era para trámites y muchas veces algunos lo interpretaban hasta poder
disponer. Entonces iba en perjuicio muchas veces del mandatario, del que estaba, del conferente, del mandante. Y el apoderado, bueno, se excedía. Ahora, muchas lo contrario también. El, el apoderado, cumpliendo lo que le había dado el mandato, el conferente, estaba cumpliendo tal como corresponde, pero en muchos casos no coadyuva directamente el poder dante, no coadyuva en darle económicamente, bueno, proveerle los medios económicos para poder llevar los mandatos que le he encomendado. Entonces, mucho, por eso Morma le diga, bueno, pues este acto hecho hasta aquí llegó, es más, no tengo que operar, yo te renuncio, que ya se resolvió. O el que ha dado el poder antes de aquí, el apoderado no, más no está velando mis intereses, lo deja, es más, está queriendo, creo, hasta conciliar muchos aspectos que yo no le he facultado. Ahora, si le he facultado ha sido para cierto punto, entonces se está sobrepasando. Entonces, es muy delicado ese aspecto también. Por eso ahora los poderes especiales son para esto, para esto, para esto, bien concreto, bien específico. Por eso especiales, ya no como se estilaba poner amplios y suficientes, que se excedía de acuerdo a lo que habían dado el mandato. Y con los poderes, entonces una cosa que ha llevado a de que la ley, en la ley se reforme ese aspecto. En la 483 por lo menos un poquito se puede ya tomar esa visión. Claro que sí, poder especial, específico para esto, pues ya no como sería poder amplio y suficiente que iba más allá. Muchas veces actuaban los apoderados de mala fe. Hasta muchas veces los conferentes, los poderes dantes, agarrando, van a decir, toma y vos te ocupas y cualquier cosa en que pasara, no llegara a un término favorable al poder dante, entonces echándole la culpa al apoderado por su negligencia, por no haber cumplido. Entonces, ambos, y bueno, ya uno o el otro dicen el perjuicio que ha ocasionado para ese negocio jurídico. Pues hasta eso tiene que tener mucho cuidado. ¿En qué situaciones el contrato de mandato se considera irrevocable? El mandato puede ser irrevocable si se estipula la irrevocabilidad para un negocio especial o por tiempo limitado y si es otorgado en interés común del mandante y mandatario o un tercero o un tercero. ¿Qué quiere decir? Específicamente, ya, hay un interés común. ¿Qué se refiere a eso? Que muchos en estos hacen de transferencias general. Ya, eso significa de que interés común, irrevocable, que muy pocas veces, muchas veces, como digo, ante las notarías se ve, pero hace, tal vez hace unos 10, 15, 20 años, así, muy seguido se hacía ese aspecto. Podríamos un poquito ahí ponderar o resaltar que, ¿qué es el interés con un inmueble? Ahora dice, bueno, pues yo te estoy vendiendo este inmueble, o bien lo vas a sanear. Una vez que sanees, puedes, una vez que se sanea, bueno, vas a colocar a mi nombre y después yo te voy a vender. Es más, bien de así, bueno, una vez que se haga todos los trámites correspondientes para poner el derecho propietario. Y ocurre muchas veces de que
porque ya hay casos que ya le han dicho, bueno, toma el dinero, te debo solamente casi un 1%, 2%, por unos 1,000, 2, 3,000, 5,000 dólares. Pero primero hay que sanear a mi nombre, al nombre del que está vendiendo. Pues llega un momento de que por algún motivo no lo hace, porque ya está logrando haciendo, ya está viendo de que está saliendo a su nombre y dice, bueno, me tienes que aumentar, ¿no? Entonces ya lo quiere revocar el poder. Pese que es irrevocable, por eso se hace irrevocable en esa situación, para que no pueda arrepentirse uno y pedir más dinero para ese acto hecho en negocio que han hecho jurídico. Entonces, bueno, aquí de esa forma uno quiere hacerlo y le coloca específicamente irrevocable. Es un interés común porque es un inmueble. Entonces no vaya a ser de que después el otro día me tienes que aumentar, no, no voy a firmar el documento, etcétera, etcétera, de compra-venta, una vez que esté saneado. Entonces se toma todas esas previsiones, porque generalmente dice cuando se perfecciona el derecho propietario, o bien eh, la compra-venta, donde más se sucede es de los inmuebles, como voy a indicar, no tanto así de los bienes muebles. Y por eso pasa algo, hasta en muchos casos fallece. Eso pues el interés común era de la transacción que ha habido, de esa compra-venta, de que sí ha pagado y que una vez saneado iba a pasar a su nombre y después a pasar del comprador a su nombre. Pues dos casos, pasar el nombre del vendedor y del vendedor pues pasar al nombre del comprador. Pues ahí es un interés común de ambos. Uno debe dinero y el otro tiene que vender, claro, una vez que solucione todo ese aspecto, saneamiento. Pero en muchos casos ya hay tiene que prima, no, me tienes que aumentar cuando ya, no voy a firmar, pero aquí, ¿qué dice el documento? Dice, no, entonces no, también igual, pues, entonces es donde se tranca, ambos se pueden perjudicar. Entonces, si llegan a un buen término, no llegan a ningún, si uno de los dos o los dos han fallado, no han cumplido, entonces se van quieren llegar a la vía judicial, entonces preferible agarrar y decir, bueno, pues ahí lo dejaremos, vamos a la notaría y ahí terminó todo, lo revocamos, la irrevocabilidad. Y también el justo motivo, ¿cuál es? Que diga, bueno, tú no has cumplido y tú tampoco. Entonces, bueno, lo dejamos, lo hacemos ante la notaria, o bien no, yo creo que tú no has cumplido más, o tú menos, o tú más, bueno, ya. O concretamente, uno no ha cumplido. Entonces el otro no lo va a querer revocar. Entonces van por la vía judicial para decir el justo motivo que no ha cumplido. Tenía que hacer esto y no lo ha hecho. Tenía que poner a sanear a su nombre y poner, ya lo ha saneado, pero no me quiere transferir. Yo ya le he dado el 90% o el 70% del dinero. Ah, porque es un interés común también, ¿no? De ambos, porque uno todavía debe y el otro tiene que cumplir, bueno, una vez que se compra, la firma, ¿no? Y el poder es el que le está haciendo de que uno pueda actuar directamente eh, para realizar todos esos actos, pero también está limitando muchas cosas. El otro vagador no puede vender no puede vender, ya lo ha saneado su nombre, no puede vender a otra tercera persona, porque eso qué es, ya es un delito, directamente, este leonato estaría más o menos entrando arriba hasta de este leonato. Entonces son aspectos que así se lleva a cabo en esta cuestión de este tipo de estas figuras que se van presentando, obviamente de lo que son estos documentos y en sí llegan muchos a llegar a decir, bueno, no nos perjudicaremos, haremos nomás como corresponde, sí o sí. ¿Mm? Esto del usufructo yo creo que ya habíamos tocado un poco. Ya, esto de servidumbre no lo vamos a dejar pasar.
Ya. En este momento ya es 20:52. Servidumbre. Aquí vamos a entrar a una figura, el 47. El acreedor, ¿qué derechos obtiene en caso de constituir hipoteca sobre bienes propios del deudor o de un tercero como garantía de una deuda? Vamos a indicar, confiere al acreedor hipotecario los derechos de persecución y preferencia. Por el primero, puede embargar la cosa o derecho en poder de cualquiera. Por el segundo, es preferido en el pago a otros acreedores. Los bienes muebles sujetos al registro sobre cuales se constituye una hipoteca se equiparan a los inmuebles para los efectos correspondientes. Código Civil 1360. Efectivamente, ya de no es recién, sino podemos ver que ya son décadas y muchos siempre han tenido que velar de esa forma, específicamente los, cuando hay una anticrisis, cuando hay un préstamo con garantía hipotecaria. Entonces, los acreedores, además, son el privilegio que están, ¿no?, a favor. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Se puede ver que los bancos han tomado, como famosos, ¿no?, eh, préstamos sobre, sobre los bienes inmuebles. También, bueno, que otro hablaremos, pero esperemos así, claro, con bienes muebles, pero más donde se ha caracterizado son de los inmuebles, que se ha podido ver y apreciar que lo primero ellos registran, agarran o hipotecan, embargan, anotación preventiva o toman alguna previsión. Entonces, se puede establecer que es un medio para asegurar de los que realmente, bueno, no, como le digo, el acreedor tiene la figura de dar la persecución que tiene que ser contra los deudores. Y creo que en la práctica sí tiene su efecto. Y muchos de lo que está con gravamen, hipoteca, igual siguen prestándose también, ven la figura hasta cómo, ¿no? Claro que no lo van a registrar a derecho real, sino que es internamente lo que van realizando esas cuestiones, pero que no está bien, ¿no? No corresponde, se aleja de lo que es el marco legal. Pero en la práctica pasa ese tipo de aspectos, pero bueno, en esa situación también podríamos dar una observación de que toman sus previsiones y para eso también toman las previsiones mediante la consulta de los profesionales que son los abogados, que conocen bien sobre este tipo de figuras legales. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a hablar, por último, vamos a tocar aquí de qué forma excepcional los menores de edad pueden contraer matrimonio o unión libre. Con eso vamos a terminar este cuestionario porque donde quiero ingresar es ya el decreto supremo 5012. ¿Ya? Pues vamos a estar un poquito con este cuestionario que era nada más para hacer recuerdo. Se ha hecho este cuestionario con ese fin, hacer un poquito de recuerdo, un poquito analizar, que a veces el campo del derecho es bien amplio, incluso el campo del derecho civil ni hablar, y nomás menester un poquito recordar, ¿no? De forma excepcional, los menores de edad pueden contraer matrimonio o unión libre. La persona podrá constituir libremente matrimonio o unión libre una vez cumplida la mayoría de edad.
de manera excepcional se podrá constituir matrimonio o unión libre a los 16 años de edad cumplidos, siempre que se cuente con la autorización escrita de quienes ejercen la autoridad parental o quien tenga la tutela o la guarda, o a falta de estos, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es válida la autorización verbal realizada al momento de la celebración del matrimonio o del registro de unión libre ante un oficial de registro cívico. Y cuando no se dé la autorización establecida en el parágrafo anterior, la o el interior podrá solicitarla a la autoridad judicial. Bueno, en estos casos, si ustedes con la ley, claro, 603, ¿no? Códigos de familias y el artículo 139 como indica. ¿Qué ocurre? Voy con la pregunta. Bueno, aquí 16 años. Y eso creo que de los 16 años, muchas veces el por qué se da cuando la dama, o sea, ha sido embarazada tal vez. Claro que, ojo, es menor de edad y es un delito también. Yo no, mientras no cumplan, pero si ya supuestamente los papás autorizan, es más, pero ya para contraer matrimonio, bien la defensoría, tendría que hacerse el estudio, como se dice, ¿no? El estudio incluso minuciosamente de un equipo multidisciplinario. Y, pero que es un poquito que llama la atención, ¿no? Pero sí, en la práctica se da, pero no en la cantidad que se tendría que ver, que se debería ver, ¿no? Pero no se ve mucho de ese aspecto porque muchas veces los mismos padres no quieren decir, no, 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 espera, ya dicen, no, no, que tengan, viva, o bien, más de eso. No se puede llevar de esa forma. Y podríamos tocarles en el artículo 107 de la ley 603, eso los voy a como tal, como reza, indica, establece que la persona que ha cumplido la edad de 16 años puede ser emancipada de quienes tienen autoridad parental de su tutor o tutor, guardándolo o guardando, bueno, siempre que estos estén de acuerdo mediante declaración ante el notario de fe. Luego le interesará presentar el testimonio del mismo de servicios de registro civil. Bueno, en ese aspecto, ¿por qué lo hablo de la emancipada? Muchas veces, ¿qué pasa? Estamos hablando del decreto que los voy a leer enseguida, el decreto 5012, que saca una partecita, pero antes de terminar en ese aspecto de los 16 años cumplidos, que en la práctica, bueno, según algunas entrevistas que se les han hecho a los oficiales, es decir, muy poco, muy poco. Prefieren ellos tomarlos muy reservadamente los padres, bueno, cuando sus hijos los conocen bien, ven que por lo menos, es más, entonces en los colegios, ¿no? Ya en secundaria, que se conocen desde tales años y en muchos casos dicen, bueno, prefiere tenerlo así y, y no llevar más allá, porque saben que al contraer matrimonio, sí, la ley permite, ¿no? Pero tomando también los recaudos, tomando los recaudos. Hay instancias como la Defensoría, hasta para que se pueda ver esa autorización, ¿no? Hasta los mismos oficiales de registro civil agarran, resaltan, hacen hincapié, decir, bueno, están seguros, además están autorizados, a este caso, sí, pero toman sus previsiones también. Entonces, yo creo que en ese aspecto, la realidad que se puede vivir, hablamos de la coyuntura, tanto aquí en Bolivia como en Latinoamérica, ¿no? Sí es bien, bien compleja esa situación, muy compleja. Vamos a entrar ahora al decreto supremo 5012, que es una norma que sí ha habido que se ha hecho varios cambios en la ley 483 y en el decreto 2189 del notariado. Ya un segundito.
Bueno, como les vuelvo a reiterar, por lo menos mi persona tiene un cuestionario de 200 más o menos preguntas y respuestas que tal vez algún momento, si no, no hay mucho tiempo, pues seremos honestos. Pero sí, bueno, también tanto que yo he profundizado más o menos lo que es el derecho notarial. Y hay normas que están directamente relacionadas, como la ley del Código de Familia, la 603, el Código Civil, como los vuelvo a decir, el Código de Comercio, la Constitución, hasta muchas veces también algo de derecho laboral, algo, y hasta algo de derecho penal, pero sí, donde más está inmerso el derecho notarial es en el Código Civil, especialmente, como que está concatenado pese a que hay una ley especial, ¿no? Que no es una ley ya propia, pero así mismo. Agarra, mm, sí o sí, sí me del Código Civil. Para la ley de, como vuelvo a reiterar, códigos de familias que sí también ha estado recibiendo muchos cambios que se han ido cambiando, ¿no? En sus articulados. Y si podemos analizar el derecho notarial, como digo, hoy en su momento está realmente como una ley que realmente coayuda mucho, ayuda mucho para esos actos, hechos y negocios jurídicos y darle la seguridad jurídica. Ahora, en este caso, mi persona, por ejemplo, sí, ha sido autor de un libro, o claro, una segunda, una primera, segunda, una tercera edición, Manual Práctico del Derecho Notarial, que ha salido el 2022, que es bien didáctico, que parte les he mostrado acá lo que he podido yo en las clases, ¿no? Con, efectivamente, lo más sobresaliente, porque tocar, eh, les digo, es un poquito dificultoso en un mes, en 8 clases, de principio a fin, ¿no? Es muy, también se ha sacado muy didáctico, hay hasta formatos que se ha podido plasmar también para que tengan, ¿no? Para los profesionales abogados y también para notarios de fe pública y hasta para los mismos usuarios que también les interesa, ¿no? De esos actos hechos negocios jurídicos que quieren saber hasta cómo se realiza directamente cada, cada acto. Sí, y eso es bueno, y eso hay que nomás, que ya se ha tratado de un poquito aportar, ¿no? Dentro de lo que corresponde al derecho notarial. Ya, entonces con esa un poquito que he hecho, he puesto bueno, en énfasis esa partecita. Entonces estamos tratando de ver, porque esta norma, incluso la 5012, sí, ha, ha hecho directamente algunos cambios interesantes de lo que es el derecho notarial, en el cual se están aplicando muchos ya, ya no más, y otros poco a poco que están entrando ya en práctica, están realizándose para, ¿con qué fin? De darle, sean menos, más cortos los plazos, ver más opciones que no sea muy oneroso también, buscar alternativas para que también no viabilizar esa carga directamente que muchas veces se podía dar. Y ya les dije, esa carga procesal directamente, ¿dónde lo tenía? Nada más y nada menos en la jurisdicción que es el órgano judicial, en los estados judiciales, juzgados en lo civil, en las pruebas propiamente. Pero como les vuelvo a indicar o reiterar, se hace con el fin de viabilizar y, como le dice, buscar la cuestión económica de esos principios que les había, la legalidad y también la imparcialidad, que es muy importante, porque ese término que ya les había comentado, el notario incluso tiene que aclarar cuando indican, hasta los colegas, los profesionales abogados, ¿qué indican?
Ya, vamos a ir donde mi notario. Van sus clientes, bueno, uno es su cliente, el otro no. Han ido para hacer un préstamo de dinero o para una compraventa también puede ser, o para un anticrético, tantas cosas. O un poder, directamente, incluso con instructiva. Vamos a ir donde mi notario. Van primero donde el profesional abogado. Vamos a ir a donde mi notario. Ya está. Ahí empezó la susceptibilidad, en primer lugar. Ahí empezó. Van donde el notario, bueno, ella dice, ah, listo. Dice, aquí está, bueno, mi notario. Allá. O muchas veces, no siempre van muchos donde los abogados, ¿no? Hacen algunos aspectos los usuarios y dicen, vamos donde mi notario. Entonces, cuando llegan a la notaría, ¿qué tiene que hacer el fedatario? Indicarles, ojo, bajo el principio de rogación, bajo el principio de inmediatez, de notoriedad, bueno, y hay imparcialidad. El notario está para orientar, para que se hagan bien las cosas, para que haya esa seguridad jurídica de esos actos hechos en negocios jurídicos. Tiene que darse modos, tiene que ver los mecanismos, incluso hay personas hacer decir más, ha traído este documento para esto, por si acaso. ¿Tiene conocimiento? Sí. ¿Está seguro? Sí, muy bien. Leen, primero el borrador. Tiene que dar. Nuevamente sale ya lo que está plasmado ya, bueno, en la matriz, en el protocolo, se denomina, y una vez que firman todo, tienen que leer, antes de firmar, tienen que leerlo, antes de firmar, y estampar la firma digital. ¿Están conformes? El notario también lee, tiene que leer. Entonces ya está, con eso se le da incluso más seguridad hasta la persona que un poquito sucedió, es decir, el notario, mi notario. Porque ella dice, si no hace, no aclara, puede pasar algo, es decir, era su notario. Me ha llevado así donde su notario no sé cómo ha hecho, seguro tiene ya, una, están entre ellos, pues debe haber una combinación, debe haber algún interés. Ahora yo estoy perjudicado, no me han dicho que era el precio tanto, o me han indicado que directamente a mí el préstamo me iban a descontar un 5 por decir, ¿no? Un 5%, tantas cosas, o se pues no era tanto el monto, es más, me han hecho firmar. El notario no dijo nada, callado estaba el notario. Más bien le ha beneficiado a la otra parte, sí, 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 firme, 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 firme. Y me han hecho firmar. Entonces, bueno, entonces de esa forma el fedatario tiene que hacer la actuación de esa forma, tiene que intervenir de esa forma, aclarar bien. Porque no solamente se trata que el notario todo sea ingreso, 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 ingreso. Tiene que ver también ese aspecto de la seguridad jurídica que tiene que dar. Y es de esa forma, pues muchos van a las notarías, dicen, anda mi notario. No, pues no tiene, el notario es imparcial. El notario tiene que ser como corresponde, de acuerdo, apegado a la ley, a la 483, aunque está establecido en las demás normas, Código Civil, la Constitución, eh, etcétera. Y todas las normas que también están directamente que se regulan con derecho notarial. De esa forma tiene que asumir responsabilidad. Ahora, si al notario se le fue alguna cosa de buena fe, es muy diferente. Por eso muchas veces el notario eh, tiene que perder un poquito, tiene que hacerlo con más tiempo, lo tiene que hacer, no le queda otra. No decir, ya, mira, que el otro ya 5 minutos no me está diciendo, espera, por favor. No, tiene que darse tiempo. 15, 20 minutos, media hora. Pueden decir, no, pero usted mucho está tardando. En otra notaría lo hacen en 5 o 10 minutos y ya está.
Y qué casualidad indican también los notarios, justo todos, cuando quieren ya nomás, todos tienen que viajar. Sus clientes, sus mismos interesados, tienen que viajar, tienen que viajar. No, ay, el notario tiene que agarrarse un ratito. ¿Quieren el servicio notarial? Por favor, se tiene que hacer como cosa, con calma. Tengo que revisar, tengo que ver, esto es, no me apresure. Está apurado, vaya a ser otra notaría. Ah, ¿eh? Porque en muchos casos esos ahí, así pasa, quieren sorprender al notario. Pues el notario tiene que ayudar así un rato. Si usted quiere el servicio, por favor, pero se va a hacer de esta forma, con calma, se va a verificar. No es nomás agarrar, sacar después, cuando se hace todo a la apurada, algo siempre está, algo falla, algo se le puede escapar alguna cosita a los huellos, ¿no? Especialmente puede faltar hasta la huella, puede faltar hasta muchas veces la firma, puede ser faltar hasta algún que el carnet de identidad esté un número menos o un nombre menos. ¿Eh? ¿Por qué? Por esa apresurado que andan muchas veces los usuarios. Quieren, ya no, no, pero la mayoría de los usuarios justo dicen, entonces a la noche están de viaje, o están, no, no tienen que enviar mi cliente, tienen que dejar yo que aquí que firme que esto, no, 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 no. Los notarios toman sus previsiones en esas cosas, cuando más quieren, más apresurados están, dicen no, aquí sí tiene que ser con calma. Y eso es bueno, darse, no importa, darse un poco más de tiempo el notario, excelente. Como los usuarios también sabe que si está haciendo así es por su seguridad de ellos. Para que se va y si sea, pues, directamente todo el acto salga como corresponde, que las partes estén seguras de lo que han hecho, que el notario les está dando esa confianza. Claro que tal vez en una otra hora, no sé, no se quiere pensar eso, pero tal vez algunos notarios han hecho quedar mal, pues, pero muchas veces no es así, muchas veces les va de buena fe, pero el notario tiene que también llegar a subsanar eso, se va, pero tiene que subsanarlo. Y bueno, como les había indicado en algún momento, si es culpa del notario, tiene que solucionarlo sin cobrar ni un centavo, todo lo contrario más bien, nada, porque es su error. Ahora, otra cosa que cuando se encaprichan dicen, hágamelo así como está, pero no, esta minuta aclaratoria de datos técnicos o de datos de identidad. No, hágalo así, no me cambie nada, no me diga nada. El notario les dice, pero yo veo que esta situación, no, hágalo así, pese que varias veces reiterado, ya, seguro, seguro, no, no, porque aquí esta cuestión tiene que no va como directa el número por decir, de la superficie que quieren colocar muchas veces. El folio real dice cero y su testimonio está con 200 metros. Y ni siquiera han salido de catastro ese documento, que ya están, no, pues, ¿en qué se están basando? No se basa de la superficie, pues, la parte técnica que es de la alcaldía, que es de catastro. Nada que ver, uno puede poner incluso en su minuta 1000 metros, ¿no? Y ni siquiera se tiene ese lote, tiene 1000 metros, tiene 500 metros. No, es que lo ha medido un arquitecto, no. Muchas veces hay demasías, son $300 y hay 200 metros, hacen su capio, sabemos eso, sabemos. Pero ya es diferente que directamente, sin demostración técnica, quieran ahí. No, ya no hágalo así, demás, pero le van a observar, advierte el notario. Bueno, el notario que es minucioso, el notario que es cuidadoso, y tienen que ser así, tienen que ser así. Y creo que para eso hay el sistema que se está utilizando el Simplu, viendo una identidad y también, por eso les digo, para hacer un acto hecho en negocio jurídico, el notario tiene que con calma hacerlo. Muchas veces, claro, la gente viene, de seguro donde las notarías van, dicen, no, yo necesito, ya, ya, ahí es donde se pueden equivocar, se pueden equivocar. Y eso pasa. Hay muchas notarías, muchas notarías. Bueno, ahora entraremos al decreto supremo 5012. ¿Y cuál es el objeto o finalidad? Ya.
Objeto o finalidad. Artículo 1. Con la finalidad de clarificar la regulación de trámites en la vía voluntaria y en otras escrituras públicas, el presente decreto supremo tiene por objeto modificar el decreto supremo 2189 del 19 de noviembre de 2014, que, que reglamenta la ley 483 del 25 de enero del 2014 del notariado plurinacional, modificado por el decreto supremo 3946 del 19 de junio de 2019. Entonces, este ya está haciendo cambios más allá, pero dentro de lo que les había explicado la anterior vez. Cuestión de, de trámites voluntarios que les he indicado. Y otras escrituras que está. Vamos a entrar ahora al artículo 2, modificaciones. Parágrafo 1. Se modifica el artículo 87 del decreto supremo 2189 con el siguiente texto. Hablamos de las artículos 87. Copias fotostáticas. A solicitud de los intervinientes, de quien acredite interés legítimo o de autoridad competente, se podrá extender copias fotostáticas legalizadas de los testimonios, certificaciones de firmas y rúbricas y documentos extraprotocolares de aquellos que se encuentren en su archivo notarial. Parágrafo 2. No podrá extenderse fotocopias legalizadas de documentos notariales matrices, estando prohibida su reproducción total o parcial. El parágrafo 2, ¿en qué sentido? Se modifica el parágrafos 1 y 2 del artículo 91 del Decreto Supremo 2189 del 19 de noviembre con lo siguiente texto. Pero previamente vamos a comentar de lo que es de las fotos, de las copias fotostáticas, que tiene que haber un interés legal. ¿En qué sentido? Son los que han intervenido. Para un poder, el poder de antes lo que ha conferido, lo que ha dado el mandato al apoderado. Solamente los dos. Si dos han dado un poder colectivo o tres, ya esos tres, o hay tres apoderados, cualquiera de ellos, si intervienen unos 4 o 5 pesos, cualquiera de ellos puede solicitar copias fotostáticas. O habla más allá, duplicados, cualquier acto que corresponda y esté dentro de lo que corresponde al servicio notarial. Sí, pero muchas veces ya les había reiterado que va, cualquiera de ellos aparece, o sea, dicen, bueno, pues hasta de una empresa, sociedad, SRLs, sociedades anónimas, sociedad accidental, comandita siempre, y otros más. Son los que intervienen. Ahora se les nombra apoderados, ya directamente en la empresa, estoy hablando de empresa. El representante legal nombra una tercera persona, sin ser de la empresa socio, nombra igual apoderado con un poder especial. Cualquiera de ellos, los que son los socios y el apoderado. Y, como digo, de una escritura, hablaremos así, ¿no? De una escritura pública igual, vendedores y compradores. No puede venir uno de la empresa a decir, bueno, pues yo soy de la empresa, estoy trabajando, me han mandado una cartita para que me entreguen las fotos. No, demuestro interés. No, es que ahí está, para que la carta me está mandando, no hay carta poderes, por si acaso, no hay. Hace años atrás creo que hablaban de las cartas poderes que mandaban para recoger una cosita. No, eso está prohibido. No, está prohibido por la ley eso. Para eso están los poderes. Documentos de representación, que son los poderes. A eso se, pero tiene que ser, bueno, yo, mandante, poder dante y apoderado.
todo lo que le están dando lo tiene que cumplir, de acuerdo a lo que estoy dándole. Entonces tienen que ser entre ellos los que tienen que ir a pedir. No como decir, como bien, vean con las notarias su cartita. Por favor, entregue las fotocopias, las copias fotostáticas tal persona. Es mi procurador o es nuevo que está todo empleado nuevo. O es, no, son los que han firmado. Porque, ¿qué tal? Si no ha habido, no, el mismo otra persona agarra por otro interés, ha ido a sacar fotostáticas, las copias, las fotocopias legalizadas. Y nunca han autorizado. Y han utilizado para algo directamente ilícito o algo que puede perjudicar a los que han hecho ese auto, hecho un negocio de un poder, de una escritura pública de compra-venta o bien de préstamo o anticres o de una empresa que es claro que hace años decía auto, ahora no sé si darán algunas notarías de esa forma, no sé, desconozco, pero la ley bien claramente indica, no hay esos cartitas poder, cartas podercitos que manejan, ay, decía, bueno, no, tiene que ir cualquiera que ha estado, está en el, ojo les digo, los que tienen el interés legal de ese acto hecho en negocio jurídico, a ellos sí. Con la declaratoria de herederos, ya les explico en qué casos. Agarra, bueno, se siente a persona, soy el heredero, aquí está, me faculta. Ah, muy bien. Entonces, de esa forma se le extiende, se le da incluso, bueno, lo que solicita, ¿no? Dentro del servicio. Es así. Es que hay que velar la seguridad jurídica. Hay que velar de esa forma también. Si no, porque los problemas solo gana el notario. Aparecen, bueno, esto de cómo han dado yo si yo no estaba en el país, cómo yo si yo no estaba acá, yo no he autorizado, ¿dónde? ¿Cuándo he firmado? ¿Dónde está? Muéstrame, ¿qué cosa? ¿Dónde? Los notarios de esa forma tendrían problemas. Y ya van a pensar que ya ha habido otra cosa más de por medio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, los notarios tienen que también tener cuidado, porque en ese momento es que puede ocurrir cualquier tipo de situación, cualquier problema, y lo van a querer inmiscuir al notario de República. Entonces, eso más tiene que hacer sí o sí, como corresponde. Y bien claro, el interés legal, el interés. Y dice bien claramente, no se puede dar fotocopias legalizadas de los documentos notariales matrices. Están de disposición total, como les dije. Está pues en la definición, en el principio de definición de la matricidad, que la matriz es única, no se puede manejar dos, única, no se puede dar tanto ni al juez jurisdiccional, ni tampoco a un representante del Ministerio Público, al director. Es decir, no, se altera el artículo también de acuerdo al inciso de donde indica que la matricidad es única. Ah, y tampoco uno puede estar como así, bueno, pide el fiscal, pide el juez, digamos, no se puede, los libros no pueden salir de la notaría. Tiene que estar cualquier cosa en la notaría, inspecciones oculares, todo lo que quiera, estudios para hacer estudios grafológicos, todo en la notaría. Tienen que hacerlo, no puede salir. Vayamos a este parágrafo 2 más entraremos y mañana nos vamos a dedicar a este decreto, que sí. Se modifican los parágrafos 1 y 2 del artículo 91 del decreto supremo 2189 del 19 de noviembre con el siguiente texto. La vía voluntaria notada podrá tramitarse de manera personal o a través de representante como poder especial que será otorgado ante notaria de República en territorio boliviano o ante autoridad competente si la o el poderante reside en el extranjero. En el caso de tramitarse mediante apoderado, el documento de manifestación de consentimiento y acuerdo deberá ser suscrito previamente ante la misma o distinta notaría o notario de fe público o ante autoridad competente mediante declaración voluntaria. Esto es nuevo, la declaración voluntaria, que es más nuevo el poder para trámites voluntarios. Es algo nuevo ya. Y que mañana les voy a explicar con más calma, con más calmita, sí, cómo ha coadyuvado para los trámites, que no se hacía, con poder
un poquito, decían, no, personalmente tienen que hacer su trámite. Ahora por lo menos ya tienen que dejar un poder, pero tienen que hacer también previamente una declaración voluntaria de que no han hecho tanto judicial y no lo han hecho notarial y que están dando para que lo realice su apoderado, todo ese tipo de trámite voluntario. Pero mañana ya les voy a explicar con más calmita. Ya hemos ingresado a uno de los decretos que sí ha hecho de que se viabilice muchos trámites voluntarios, que prácticamente cada día se está enriqueciendo, viendo la forma de cómo viabilizar tanto los trámites voluntarios mediante los actos, hechos y negocios jurídicos, que sí o sí, que busca, como les digo, ¿no? El servicio notarial y la seguridad jurídica. Bueno, pues con eso nos despedimos hasta mañana, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colega. Buenas Buenas noches, noches, buenas por noches. así, doctor. Pase bien, permiso, buenas noches, buenas noches.